Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Robelo y les voy a hablar de la Puerta 28, el monje urbano y los santos del siglo XXI, los ecos de la conciencia. Y les voy a hablar porque es fascinante el tema que tiene esta puerta en esta sección, y lo es porque habla de personas que hoy pululan a nuestro alrededor, están junto a nosotros, frente a nosotros, y a veces nos hemos dado cuenta o a veces no, de ese perfil muy peculiar que tienen, de esa forma de ser, que si de por sí somos únicos e irrepetibles, a estas personas las hacen realmente extraordinarias. Y justamente los ecos de la conciencia de esta puerta hablan de las características de este perfil de esas personas. Son monjes urbanos, son santos del siglo XXI. Y la primera característica que dan de esto es que son personas abiertas a la profundidad de su mirada interna. ¿Qué significa esto? Estar abierto a la profundidad de la mirada interna. Pues simple, a que meditan en la más pura expresión de la palabra, meditar, y justamente a partir de esta meditación han llegado a esa observación de sí mismos, de su interior, y se han puesto en una condición muy peculiar, que es la de ayudar a otros. Si vieron la película de Brad Pitt de 7 años en el Tíbet, se podrán dar una idea de lo que estamos hablando. Si han escuchado hablar a personas como Malala, haciendo de su causa un emblema por la educación, por abrir las oportunidades a todos los seres humanos a la educación, pues se darán cuenta de cómo hay personas que mediante el trabajo de la observación de sí mismos lograron estar en esta condición de desarrollar un alto espíritu de servicio, pero alto espíritu de servicio. La Madre Teresa de Calcuta decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y hablaba desde mi punto de vista de esta posibilidad de desde dentro estar en posibilidad de ayudar afuera. ¿No les parece paradójico que al encontrarse internamente una persona se ponga en condición de contactar, de ayudar, de acompañar a otros, de acompañar en este viaje a otros? ¿Cómo es posible que al encontrarse uno esté en posibilidad de encontrar a otros, de sentirse parte de esta humanidad? Otra metáfora viene a la mente, la del mar y las gotas del mar, ¿no? Una gota no es el mar, pero es de eso mismo. Y entonces como una persona que tiene esta posibilidad de tener una profundidad de mirada interna, está en posibilidades de ayudar y de acompañar a otros en ese proceso. Otra paradoja que me viene a la mente es que pues que les esté hablando de esto yo, que soy un pedagogo. Un pedagogo en la antigua Grecia era el esclavo encargado de llevar al hijo del patrón a la escuela, era de acompañarlo. El pedagogo no educaba, el pedagogo no enseñaba, el pedagogo era quien acompañaba a alguien que iba a desarrollar el proceso educativo. Hoy, por fortuna, regresando al tema de estas personas que mediante el trabajo de introspección, de reflexión sobre sí mismos, de observación de sí mismos, están en postura de ayudar a otros, hay muchas personas así a nuestro alrededor. Hay muchas personas que nos prestan ayuda y que por fortuna están hoy en este medio urbano, en estas ciudades, en los lugares donde compartimos cosas con ellos. Porque antes alguien que encontraba un camino como este se volvía una anacoreta, se volvía uno de estos monjes que se iban al cerro y no los volvíamos a ver. Es, desde mi punto de vista, muy importante y bueno que una vez que estas personas encontraron este caminito, estén en condiciones de compartirlo con todos los demás.
Y esto nos lleva a preguntarnos si es, como lo plantea la lectura, si es compatible la realidad espiritual con la carrera del progreso tecnológico. ¿Cómo es posible que hoy que tenemos computadoras, teléfonos, relojes, televisiones, radios, cines, en fin, grandes carreteras, aviones fabulosos, trenes que tienen velocidades increíbles, cómo es posible que toda esa tecnología sea compatible con la realidad espiritual? El samsara y el nirvana. El samsara como la tierra, el lugar terrenal donde desarrollamos la vida, y el nirvana, que es el paraíso, la parte etérea, la parte espiritual donde las almas están cómodas y a gusto, ¿no? ¿Cómo es posible transitar de un lado a otro? Estas personas, estos monjes, tienen la clave y saben distinguir dónde está la frontera, dónde está el límite de uno y otro, y pueden transitar por ahí, por ese filo, si no es que en cualquiera de las dos partes o en las dos, ¿no? Estas personas, en la lectura dice que se nutren de retiros de silencio y se incorporan al mundo irradiando conciencia y ayudando con claves para encontrar esta conciencia a otros. Es realmente fascinante pensar que una persona pueda hacer esto como hacemos cuando cargamos las baterías de nuestros teléfonos, que los dejamos conectados, quietos, en silencio, y se recuperan de ese silencio y al día siguiente están listos para todas las comunicaciones que tenemos, ¿no? Esa es una analogía que parece muy burda, pero realmente es esta imagen de alguien que se nutre de su silencio, se nutre de su alma, no de su pensamiento, sino de su conciencia, de esa conciencia y de esa observación de su interior. Y ya que está, pero a punto, que tiene toda esta energía, la comparte. Y no la comparte en términos doctrinales de voy a decir esto para que todos se entiendan, no, sino que acompaña a las personas, nos acompaña a desarrollar claves para que nosotros hagamos eso que hizo él. No nos aleccionan, no nos instruyen como paso 1, paso 2, paso 3, sino que con el ejemplo, con la ayuda, con el consejo, nos van abriendo claves para que cada uno encuentre esta conciencia. El texto dice que tienen una raíz familiar, tienen un origen y que viven en una provisionalidad como nómadas. Es una idea un poco complicada, la voy a leer textual. Dice: en realidad son seres que, aunque enraizados en sus familias, se sienten vivir en una especie de tránsito y en permanente provisionalidad, como si fueran nómadas. Se trata de personas que, movidas por sus propias crisis, han despertado una gran sensibilidad y sienten profunda compasión ante el sufrimiento de quienes todavía se debaten en la ignorancia, en la inconsciencia. ¿Cómo habla de la compasión? Palabra griega que es cum, conjunto, unión, pathos, pasión, sentir. Y cómo es que le da posibilidades a esta persona de sentir lo que sentimos los otros, de sentir, de que ella sienta lo que los demás sienten. Esa es la compasión, compartir el sentimiento, el pathos. Y en esta circunstancia están listos para que, pues, un sentimiento muy difundido lastimosamente en este tiempo que nos ha tocado vivir es el de sufrimiento. Muchas personas sufren. Y entonces estos monjes, estos santos, ayudan a que el otro se dé cuenta que el sufrimiento es efímero, que va a acabar, que no dura para siempre. Entonces, tienen sensibilidad, tienen compasión y promueven el autodescubrimiento. Trabajan en el campo de
de las claves de la comprensión, no de las creencias, no de los debates, no de la crítica, no de la riqueza. Se dedican a crecer desde el alma y a trabajar desde ahí por una humanidad más feliz y más despierta. Son discípulos de la vida, trabajan la mitad en terapia, en educación, en consultoría, en coaching, y la otra mitad en esta, que es una vocación espiritual que solo los humanos que tienen esta profundidad son capaces de desarrollar. Dan alivio y crecimiento y apertura a los corazones, promoviendo valores nobles contra los tóxicos. Y como ya les dije, se dedican al amplio sentido político que le dieron los griegos a la palabra, el bien común. No las elecciones, no los partidos, no el Congreso, es otra cosa, es superior a eso, esta búsqueda del bien común. Para terminar, no me gustaría terminar esta plática sin dejarles una pequeña tarea. Acabo de hablar de un perfil, acabo de hablar de características de algunas personas, y díganme ustedes si no la doctora Ana María o José María Doria o algunas otras personas que ustedes conocen tienen este perfil. Si lo tienen, enhorabuena y gracias por su atención.